Buenos días, doctor. En este ensayo o bueno, en esta exposición, yo tomo el tema de los delitos de corrupción en pleno estado de emergencia por el COVID-19. Y me centro más que todo en lo que viene a ser el tan famoso caso llamado Vacuna Gate, ¿no? Eh, a manera de introducción, se puede dar o se puede decir que esta enfermedad, este virus, hizo mucho daño en su momento a todo el mundo, no solamente al Perú, sino a todo el mundo. Y es por eso que diversos gobiernos tomaron medidas necesarias para frenar el avance de esta enfermedad, ¿no? Porque en su momento no se disponía de una vacuna para poder frenar el avance de esta. Y más que todo, en nuestro caso, en nuestro gobierno, se tomaron medidas de cuarentena, ¿no? Para más que todo agarrar y poder detener el avance de esta enfermedad. Y también se crearon los famosos gabinetes anti-COVID, en los cuales estaba conformado por altos funcionarios políticos de los diversos sectores, ¿no? Tal cual como vendría a ser el de salud, el de educación, el de defensa y así, etcétera. Asimismo, estos gobiernos, bueno, estos gabinetes del gobierno, eh, llegaron a asumir funciones preventivas, ¿no? Para que eh, se, se prepare o se diseñe la llegada de esta famosa frase que vendría a ser la nueva normalidad post coronavirus, ¿no? Para que volvamos a estar como estábamos antes de la llegada de esta enfermedad. Entonces ellos, estos gabinetes, más que todo, estaban en plena coordinación con el sector salud para que una vez ellos adquirieran una vacuna, procedieran a la aplicación de la misma a través de diversos cronogramas de aplicación con los cuales ya nosotros pasamos, ¿no? En los cuales veíamos que se aplicaban las vacunas de acorde a la edad, también de acorde a las patologías crónicas que podían presentar estos pacientes, ¿no? Más que todos los ancianos. Eh, ¿Qué más se podría decir? Que las primeras personas que estaban vacunadas fueron el personal médico, también el personal policial, porque ellos se encontraban en la primera línea de la lucha con este coronavirus, ¿no? Y bueno, lo que nosotros creíamos era que las primeras personas que llegaron a vacunarse fueron ellos, pues no, porque más que todo, eso sería ¿cómo lo puedo decir? Eso sería lo más ético, pues, ¿no? O lo más obvio. Pero aquí pasó algo irregular. Y esto tiene como base que a medida que esta enfermedad avanzaba, hubieron muchos estudios, pues no empezaron a aparecer o a surgir varias empresas farmacéuticas, como vendría a ser la Pfizer, la vacuna Moderna, la Sinopharm, el Johnson y Johnson, etcétera, un montón de estas empresas. Eh, ¿Qué hicieron los gobiernos? Los gobiernos, más que todo, agarraron y adoptaron esa necesidad de poder adquirir lo más antes posible estas vacunas. Es por ello que ellos otorgan ciertas facilidades para que eh, más que todo se pruebe la efectividad de estas vacunas, pues no, porque ellos más que todo querían ver eh, qué tan efectiva eran las vacunas. Y entonces estas empresas lo que hacían era llegar a acuerdos con estos gobiernos
para que ellos tuvieran sus ensayos en varios pacientes y así ver la efectividad y también los efectos secundarios que estas vacunas tenían. Y es por eso que muchos de los gobiernos llegaron a estos acuerdos con la finalidad de que una vez se probase la efectividad y si era buena, entonces estos gobiernos se comprometían a comprar estas vacunas, ¿no? Y es el caso de nuestro gobierno, que mediante el presidente Martín Vizcarra se llega a un acuerdo con una empresa china llamada Sinopharm, que vendría a ser incluso la más cara de todas las vacunas y la más valorada, pues, ¿no? Y al final nos dimos cuenta que vendría a ser la más valorada, pero la efectividad no era del todo del todo buena. Bueno, en ese escenario se viene a desarrollar la presunta conducta delictiva del presidente Vizcarra y de sus altos funcionarios competentes a esta compra y distribución y más que toda la aplicación de la vacuna contra el COVID-19, ya que se suponía que estos ensayos vendrían a ser para la gente que estaba más vulnerable a, lo, a esta enfermedad, ¿no? Como los ancianos, o por último como los médicos o los policías. Pero luego de que este presidente fue vacado, se dio a conocer que él y otras 500 personas que estaban conformados por los altos funcionarios, diplomáticos, personas que tenían un rango, ¿no?, superior a la mayoría de los peruanos, fueron voluntarios. Ellos fueron los que básicamente se inocularon estas vacunas. Yo al respecto puedo dar evidencia, dos puntos muy notorios para analizar estas conductas delictivas. Uno, las negociaciones previas a esta adquisición, y dos, la elaboración y aplicación de este cronograma de vacunación, ¿no? En este ensayo o exposición, yo voy a analizar la conducta criminal del expresidente Martín Vizcarra y de sus colaboradores políticos en la gestión de estas vacunas para el COVID-19, que más que todo se puede considerar como la raíz de todo un sistema de corrupción a nivel de compras de material sanitario y vacunas para esta enfermedad, ¿no? Como yo les vine diciendo, fueron más de 500 vacunaciones irregulares a un grupo que más que todo fueron privilegiados, ¿no?, por así decirlo, por tener un alto cargo, ostentar un título alto. Es ahí de donde nace el famoso nombre de lo que viene a ser el Vacunagate, ¿no? Más que todo, el presidente, al final de todo esto, cuando ya se vio evidenciado, él, como él siempre fue, yo creo que un mitómano, ocultó sus mentiras y simplemente dijo que su único error fue ocultar que él y su esposa fueron voluntarios, ¿no? O sea, no les avisó a la población. Bueno, vamos a partir de los bienes jurídicos protegidos en este conflicto, ¿no? Yo creo que al respecto resulta claro que existe una variedad de bienes jurídicos protegidos, posiblemente afectados en esta conducta, ¿no? Y yo creo que entre las más importantes vendría a ser la administración pública y la salud pública. El bien jurídico protegido del delito de corrupción de funcionarios está previsto en el artículo 384 de nuestro Código Penal, que vendría a ser el correcto funcionamiento de la administración pública. Ya que si bien la conducta resulta estrechamente vinculada al patrimonio del Estado,
este último no vendría a constituir un bien jurídico protegido, sino tan solo un objeto del delito. Sin embargo, yo creo que el tipo penal que encaja perfectamente con la descripción de los hechos es sin duda el delito de colusión. Pues no debemos olvidar que estamos materialmente ante una futura transacción comercial que compromete la adquisición de un lote de vacunas y que justamente debido a esta inoculación de estas personas sea solo una parte del real iter criminis de la conducta delictiva de todos los imputados. Es decir, que no nos podemos perder el mero detalle del regalo de la vacuna frente a esta mega operación y organización corrupta. Asimismo, este delito de colusión asume como bien jurídico protegido el normal y recto funcionamiento de la administración pública, en el que la imparcialidad con la que el funcionario o servidor público tiene que representar los intereses del Estado. Ahora, en cuanto a la salud pública, el drama que nos desvela este COVID-19 no solo compromete el patrimonio o a las arcas del Estado, como pudiera resultar cualquier otra transacción comercial. Pues no debemos, yo creo que pasar por alto que el centro de esta especulación o este abuso de poder fue el bien jurídico de la vida, pues, ¿no? O sea, la salud integral, la salud integral, la salud física, de manera directa, más aún si tomamos el cuenta, ¿no? Que se gastó en tiempos de urgencia, pues, ¿no? Durante un estado de emergencia. Es ahí que vemos que a estas personas no les importó la salud y la vida del resto más que la suya, ¿no? O sea, ellos de una manera egoísta se inocularon estas vacunas, pero sin pensar en el resto. En cuanto al dolo, yo para analizar el dolo, yo creo que debido al margen de la complejidad en este caso, yo creo que debemos adoptar las posibles circunstancias delictivas, ¿no? Si asumimos que el delito es un delito de concusión, diremos que el dolo se concentra en la conducta de los actos funcionarios que, valiéndose de su posición de poder y en pleno conocimiento de la existencia de estos protocolos de aplicación, bajo el contexto de ensayo y sin tener la condición de voluntarios, ellos agarraron y ordenaron ante los administradores de las dosis que se les aplique esta vacuna, ¿no? En ese contexto, yo creo que también debería calificarse negativamente a los familiares de estas personas para en quienes ellos prestaron su consentimiento a la hora de vacunarse, pese a tener pleno conocimiento que no estaban calificados para esas vacunas, ¿no? O que no formaban parte de los voluntarios. Ahora, por otro lado, si concebimos dentro de los parámetros del delito de colusión, debemos asumir como dolo en pleno consentimiento de los imputados por beneficiarse a uno de los postores de esta futura concesión de estas vacunas, pues, no, porque había varios postores, pero ellos prefirieron agarrar y irse por la Sinopharm a través de diversos medios ilícitos en contra del Estado. Lo que resulta evidente en este caso, el vacuna gate, pues a cambio de la vacuna o estos regalos de vacuna, los imputados estarían empujando al Estado a través de diversos engaños a la compra de este producto que, como ya lo mencioné, es el más caro y con la peor calidad que se muestra, ¿no? Frente al resto de las vacunas. Yo creo que este dolo, si analizamos, si nos ceñimos en este delito,
yo creo que no puede extenderse a los familiares de las personas, de los imputados, porque ellos no cuentan directamente con el poder o la dirección de estos imputados, ¿no? Ahora, respecto a la determinación de la responsabilidad, en ese sentido, yo creo que se describen 3 niveles de coyuntura de responsabilidad penal, entre los cuales el primero, si tomamos en cuenta esta conducta que es la concusión, valiéndose del poder que se ostenta, señalamos que como responsables yo creo que sería el encargado del ensayo de esta vacuna anti-COVID 2019, que vendría a ser el doctor Málaga. También su personal técnico, también los altos funcionarios, como que dije, que teniendo pleno conocimiento de, de esta enfermedad y de que a ellos no les correspondía esa vacuna, ellos decidieron aplicarse, ¿no? Igual la vacuna. Así ya se saltaron todos los protocolos sanitarios y administrativos que se rigen en este tipo de ensayos farmacéuticos. Por otra parte, si nos centramos en el delito de colusión, obviamente nos estamos trasladando a un grado organizacional de la conducta de los imputados, desde el director del proyecto, desde los empleados quizás de ellos, los altos funcionarios del gobierno, y se encuentra el presidente, que se encuentran ligados o no a la compra de estas vacunas, ¿no? Y finalmente, te podría decir que si hablamos de este obsequio de vacuna a favor de los imputados, ya estaríamos inmersos en el delito en este delito de cohecho pasivo, ¿no? Que está tipificado en el artículo 383 del Código Penal, donde directamente los implicados resultan altos funcionarios y estas tendrían un acuerdo con esta empresa Sinopharm, a quienes se les ajustaría perfectamente el tipo penal de cohecho pasivo genérico, sin necesidad incluso de que el funcionario incumpla con sus deberes regulares, ¿no? A manera final, yo creo que ya separando lo penal, yo creo que las consecuencias pues las vemos hoy en día, ¿no? Yo creo que esto fue más que todo la última gota que ya rebalsó el vaso en cuanto a la paciencia de los ciudadanos. Los ciudadanos estaban cansados de estas cuarentenas, de las promesas de Vizcarra, y al final resultaron decepcionados porque ahí vemos o nos damos cuenta del egoísmo de estas personas frente a los peruanos. Y entonces ellos, una vez ya cansados de lo mismo, bueno, optaron por elegir a un presidente que representaba el cambio, ¿no? Pero sin duda alguna vemos cómo estamos actualmente. Estamos ceñidos en una crisis social, en una crisis económica, en una crisis política más que todo, ¿no? Y nos damos cuenta que incluso el profesor que tanto nos pintaba que no iba a ser corrupto y tantas cosas más, él está ceñido, bueno, ya nos ha decepcionado respecto a cómo está llevando su mandato no presidencial. Se podría tomar como última conclusión que yo creo que este sistema ya está dañado por la corrupción y es bien difícil que cambie. Es recontra difícil que cambie. Persona que entre tiene que estar envuelta en este tipo de casos de corrupción, ¿no? Y bueno, eso sería todo respecto a esta sustentación. Muchas gracias, doctor.